Veamos ahora lo que es la sección 3.2 y entonces en esta sección pues vamos a comentar sobre la interfaz list y una clase que implementa a esta interfaz que es ArrayList. Bueno, en esta interfaz list están los métodos necesarios para procesar una lista ordenada de objetos. Esta lista puede contener duplicados. Los ejemplos de una lista de objetos incluyen, por ejemplo, trabajos en espera de una impresora, llamadas de emergencia esperando una ambulancia, nombres de jugadores que han ganado, por ejemplo, el torneo de tenis en Wimbledon durante los últimos 10 años. Y como se puede ver, pues en estos ejemplos el orden es importante y también la repetición podría ser necesaria. Quizás en este torneo de tenis de Wimbledon podríamos tener que quizás Roger Federer pues ha ganado varias veces, ¿no? Bueno, entonces, importante en esta lista ordenada, pues ya lo decíamos, el orden es importante y se pueden tener repeticiones. También se puede pensar en una colección de este tipo, en una lista ordenada, como una secuencia de objetos. Entonces, utilizar el término lista, ordenada o secuencia, pues es en este caso equivalente. Bien, las dos implementaciones que están disponibles para esta interfaz list en el marco de colecciones de Java, por un lado es ArrayList y la otra es Linked List. Ya hemos utilizado ArrayList, por ejemplo, en esta aplicación banco que vimos en el semestre anterior, que nos permitía tener una colección de objetos, cuenta bancaria. Y entonces el objetivo pues ahora es ver algunos otros de los métodos que están disponibles para esta clase ArrayList. Bueno, ok. Entonces, veamos cómo vamos a crear un objeto colección ArrayList. Bueno, las clases que están en el marco de colecciones Java van a estar en este paquete Java Util. Por lo tanto, si se quiere utilizar el ArrayList, va a ser necesario que pongamos afuera de la clase una sentencia como esta, ¿verdad? Para poder utilizar el ArrayList. Import espacio java.util.arraylist. Bueno, eh, en este caso, bueno, las clases que se manejan en el marco de colecciones de Java, como es el caso del ArrayList, estas son clases colección genérica y por lo tanto, entonces la pueden utilizar ustedes para guardar objetos de cualquier tipo. Hay que señalar que, bueno, las colecciones genéricas no pueden guardar tipos primitivos como int o double. Si en un momento dado es necesario guardar tipos primitivos, entonces habrá que utilizar los objetos apropiados de la clase envoltura que le correspondan. Para el int y el double, bueno, la clase envoltura es integer y la otra es double. Bueno, supongamos que queremos utilizar un ArrayList para guardar una cola de trabajos que se están mandando a una impresora. Y vamos a representar a estos trabajos mediante una serie de identificadores de tipo string. Entonces, para poder utilizar el ArrayList para crear esta lista vacía que va a manejar bueno, una cola de trabajo que vamos a identificar con un string, pues lo haríamos de esta manera, ¿no? Anotamos el tipo bueno, el tipo que en este caso es ArrayList y ya decíamos que cuando estamos utilizando una clase genérica, bueno, enseguida del tipo debemos de poner cuál va a ser
el tipo parametrizado que se estaría mandando o que se estaría utilizando para esta declaración de variable, ¿no? Entonces, aquí se está indicando que vamos a manejar un string y este va a ser el identificador que se estaría utilizando, bueno, un nombre cola IMPR o cola de impresión, bueno, ahí un poco abreviado. Y enseguida, bueno, pues ya se estaría creando la lista vacía, pues utilizando el constructor que tiene disponible la clase ArrayList. En este caso, bueno, pues ya no es necesario volver a pasar eh, cuál es el tipo bueno, el tipo parametrizado que estaría utilizando la lista, porque bueno, pues eso lo puede inferir el compilador a partir de la declaración que se está haciendo para cola import. Y bueno, eh, para crear entonces, bueno, se utiliza aquí el constructor por defecto, el que no lleva parámetros. Y pues ya decíamos, ¿no? Para crear el objeto, bueno, hay que utilizar la palabra reservada new. Y entonces, bueno, la creación de ese objeto pues es asignado a esta variable que está siendo ahí declarada. Bueno, eh, entonces, para este objeto cola imp vamos a querer que cada elemento en esta colección, bueno, pues sea del tipo string, como se indicó aquí, ¿verdad? Y la inferencia de tipo, bueno, como decíamos, permite que no incluyas en esta parte nuevamente el tipo, ¿verdad? Eh, bueno, entonces con este mecanismo genérico que tiene la clase ArrayList, podemos indicar o podemos fijar cualquier tipo de objeto para los elementos dentro de la colección. Por ejemplo, para el caso de la clase banco, que fue revisada en el semestre anterior, utilizamos el ArrayList para manejar una colección de objetos de tipo cuenta bancaria. Bueno, eh, hay que considerar que el tipo de cualquier objeto creado utilizando este mecanismo genérico es ahora el nombre de la clase más los paréntesis angulares o el menor y mayor que teniendo el tipo contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a escribir un método que recibió una lista de string o de cadenas, tendrías que indicarlo de esta manera. Entonces, este, este método, llamado algún método, va a recibir una lista de cadenas. Entonces, aquí en su lista de parámetros, pues habría que especificar puntualmente, por un lado, bueno, pues la clase colección que se está utilizando, ArrayList, y además cuál es el tipo parametrizado, en este caso string. Y por supuesto, pues un identificador para ese parámetro. Y bueno, pues ya aquí enseguida pues estarías anotando tu código. Bueno, veamos cuál es la otra manera como se podría en un momento dado eh, pues manejar la colección. Y eso, bueno, tiene que ver con esta siguiente sección, que es el tipo interfaz contra el tipo implementación. Digamos que aquí para esta cabecera de método que se incluye, bueno, que se está aquí señalando, estamos considerando o se está manejando un tipo implementación. Bueno, y ahorita vemos cómo es el tipo interfaz. Ok, entonces, cuando tú creas el objeto cola imp, se usó la clase ArrayList que está implementando pues, a la interfaz list. Si más adelante eh, tú quisieras, por ejemplo, utilizar la otra implementación eh, bueno, la otra clase que implementa a
a la interfaz list, que en este caso es linked list, o alguna otra que pudiera surgir en alguna nueva versión o quizás en alguna implementación que tú hagas. Entonces, todas las referencias del tipo ArrayList, como la que tenemos acá en la cabecera de este método, pues tendrías que modificarlas para que ahora tengan el nombre de la clase nueva. Es decir, si tú decidiste el día de mañana que ahora vas a utilizar un linked list, entonces tendrías que ir a editar tu código para que aquí le digas que va a llevar un linked list o, o algún otro o algún otra nombre de clase que se tenga, ¿no? Bueno, ¿cuál es el enfoque alternativo que tenemos para evitar estar haciendo este tipo de ediciones en el código y que se considera como una mejor práctica de programación? Y es declarar objetos colección para que sean del tipo interfaz, no para que sean del tipo de la clase, sino del tipo de la interfaz. Y el tipo de la interfaz, pues es, en este caso, más general. Que, bueno, para nuestro caso, los estaríamos declarando como tipo list, en vez del tipo de clase que estaría implementando esa colección. Entonces, la manera como estaríamos pues declarando al objeto cola imp sería como se comenta aquí. Estamos utilizando el tipo interfaz, ya no estamos utilizando ArrayList para declarar en este caso a cola imp. Y, pero bueno, el tipo parametrizado pues sigue en este caso siendo string. Y después le estamos asignando o se está creando un objeto del tipo ArrayList. Recuerda que no podemos en ningún momento crear un objeto a partir de una interfaz. Tiene que ser utilizando una clase concreta. Y ArrayList es una clase concreta. Por lo tanto, se puede crear un objeto que sea eh, de este, bueno, utilizando esta clase, ArrayList, y lo vamos a asignar a cola impro. Y entonces ya la parte de algún método que pueda recibir algo que sea, bueno, que sea un objeto cola impro, lo podemos declarar, bueno, pues como se observa aquí enseguida, ¿no? Ya no estamos aquí casándonos con alguna clase en particular, sino simplemente, bueno, pues con basta con que pongamos el tipo de la interfaz, que en este caso es list, y entonces este método, llamado algún método, quedaría preparado para en un momento dado pueda recibir algún objeto que sea, bueno, algún objeto que haya sido creado con el constructor ArrayList o con LinkedList o con alguna clase concreta que esté implementando a la interfaz list. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, este método, algún método, pues es un método más general, porque puede en un momento dado recibir diferentes tipos de objetos. ¿Cuáles serían esos? Bueno, pues serían precisamente los subtipos de la interfaz list. ArrayList, LinkedList o el que tú en un momento dado implementes. Bueno, eh, ahora, pues todas las clases del marco de colección de Java, pues ya habíamos dicho, están dentro de este paquete Java Util. Y entonces para poder utilizar esta interfaz list, eh, pues también vamos a tener que agregar otra sentencia import, ¿verdad? Que sería como la que se está aquí resaltando. Bueno, vamos a ver enseguida algunos métodos que están disponibles en esta interfaz list. Entonces, bueno, un método que ya habíamos utilizado fue el método add y este permite agregar en la lista eh, uno de los, bueno, el método más simple permite simplemente agregar el objeto al final de la lista.
Y la otra versión del método add les va a permitir a ustedes insertar el elemento en una posición que tú le estés indicando en la lista. Por supuesto que, bueno, pues esta deberá de ser una posición válida. Entonces, al igual que sucede con los arreglos, las posiciones en el array list empiezan en cero, ¿verdad? Entonces, si en el array list pues tenemos, por ejemplo, 10 elementos, entonces las posiciones válidas irían de cero hasta la cantidad de elementos que tengamos menos uno, en este caso sería 9. Bueno, cuando utilizas add para agregar objetos al final de la lista, lo que tú estás modelando es algo que se conoce como una cola. Eh, Esta, bueno, es una colección, eh, bueno, un tipo de colección que es bastante usada en diferentes algoritmos y la manera como se comporta, pues es como podríamos imaginarnos, eh, en algún, en algún lugar o en alguna situación en donde se tenga que atender de acuerdo al orden en el que fueron llegando. Entonces, vas atendiendo al que está al frente de la cola y los que vayan requiriendo atención o algún procesamiento se van a ir incorporando en la parte final de la cola. Bueno, entonces, si utilizas el método add que está disponible bueno, eh, en esta primera versión, nos daría o estaría llevando a cabo este modelado, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que tú estás entonces agregando trabajos que van a ser puestos en la cola de la impresora. Entonces, bueno, se haría de esta manera, ¿no? Utilizando, utilizando el objeto, eh, llamamos al método add y posteriormente, bueno, pues vamos pasándole objetos que queramos agregar. Entonces, inicialmente, bueno, pues la lista está vacía. Entonces, el primer objeto que se estaría agregando, bueno, pues sería esta cadena que dice mi carta.pdf. Después tenemos otra operación más para agregar. Y entonces ahora sería mi foto.jpg. Y por lo tanto, pues entonces hasta la segunda llamada al método add, el elemento que está hasta el final pues es precisamente mi foto.jpg, o bueno, también se dice el elemento que está hasta la cola, pues sería ese, ¿no? Después se hace con la cadena resultados.xls y por lo tanto entonces quien pasa a estar al final pues es este último que se agregó y lo mismo sucede con capítulo 1.pdf. Bueno, para este objeto cola imp se dijo que la lista pues, va a contener solamente objetos string. Si se intenta agregar un objeto que tenga un tipo distinto, pues esto va a darte un error al momento de compilar. Porque pues ya habíamos dicho que cola impr solamente va a poder guardar string. Entonces, si tú en alguna parte de tu código pusieras algo como lo que tengo aquí, en donde se está pretendiendo agregar un objeto rectángulo que tiene esta base y esa altura, pues no se va a poder. Ahí el compilador estaría diciendo, ¿sabes qué? Estás intentando agregar algo que no es del tipo esperado. ¿Y cuál es el tipo esperado? Pues en este caso, string. Bueno, todos los tipos colección Java tienen definido el método toString. Por lo tanto, podemos mostrar la lista completa en la pantalla, pues utilizando el método println del objeto, bueno, iba a decir objeto, pero no, o lo dije, del atributo o del campo system out. Y entonces, bueno, aquí se pasa
la colección. Y al momento de que pasas la colección, bueno, pues no hay que olvidar de que cuando tú pasas un objeto al método println, implícitamente se llama al método toString. Y este método toString ya está implementado para las clases colección que tiene el marco de colecciones Java. Y entonces, bueno, pensando que tengamos que se llame después de haber agregado estas 4 cadenas, la manera como va a mostrar la lista es, van a estar los objetos, en este caso las cadenas, separadas por comas y encerradas entre corchetes. Entonces, la salida pues sería algo como lo que se muestra eh, aquí, de esta manera. Separadas por comas y un espacio y encerradas entre corchetes. Entonces, lo que habría que observar es que la manera o el orden en el que aparecen estas cadenas es el mismo orden en el cual fueron agregadas, ¿no? Vemos que primero fue mi carta, luego mi foto, resultados y capítulo 1. Y es precisamente pues el mismo orden que tenemos al momento de utilizar el método println. Mi carta, mi foto, resultados y capítulo 1. Bueno, como se decía al inicio, el método add está sobrecargado para que también permita que un elemento sea insertado en la lista en alguna posición particular. Cuando el elemento va a ser insertado en esa posición, entonces el elemento que estaba en esa posición y los que se encuentran, digámoslo, hacia adelante, deberán de ser recorridos una posición. De esta manera, bueno, ese elemento, el que estaba en esa posición y los que están adelante, sus índices van a quedar incrementados en 1. En otras palabras, digamos que lo que se está haciendo en esta parte es hacer espacio para poder incorporar el objeto en alguna posición particular. Esto, bueno, insertar en alguna posición particular puede ser muy, bueno, puede ser barata o puede ser cara. Eso va a depender de qué tan cerca estés del final haciendo la inserción del objeto. Porque, pues precisamente aquí hay un costo que va a depender, como les decía, del lugar en donde se esté haciendo la inserción, ¿no? Que es la copia o recorrer los elementos. Bueno, entonces esta versión sobrecargada del método add va a ocupar 2 parámetros. Por un lado, pues la posición en la cual el objeto deberá de ser insertado y además del objeto. Entonces, si queremos, por ejemplo, colocar un trabajo de impresión con la prioridad más alta, que en este caso sería el inicio de la cola, pues se tendría que hacer de esta manera, utilizando la versión sobrecargada del método add. Entonces le ponemos primeramente el lugar en donde queremos que entre y después la cadena que estará identificando a ese trabajo. Entonces, bueno, primeramente se pone el índice y después va el objeto. Y este índice deberá de ser válido para la lista que se tiene, o podrá ser el índice del final de la cola. En caso de que, bueno, es decir, tú podrías dar un valor que esté, para este método add, podrías dar un valor que esté entre 0 y el tamaño que tenga la lista. Cuando le dices que tenga el tamaño de la lista, con eso estarías haciendo que el elemento, bueno, que el objeto vaya al final, ¿no? Bueno, un índice no válido, pues estaría haciendo que este método add lance una excepción no comprobada, es decir, no la tienes que capturar, index out of bounds exception. Bueno, si volvemos a mostrar la lista, una vez que has agregado agenda,
deberemos de poder observar que efectivamente agenda pues queda al inicio y eso implicó que pues se tuvo que hacer espacio para que mi carta pasara ahora a ocupar el espacio de mi foto y mi foto pasara a ocupar resultados y resultados pasara a ocupar capítulo uno y capítulo uno pasaría a ocupar una posición vacía, ¿verdad? Ese fue el recorrido que se tuvo que hacer con la lista. Digamos, esta era la lista original antes de agregar agenda. Y entonces, como decíamos, como pedimos que agenda entre en el lugar de mi carta, entonces todos los elementos que están, bueno, incluyendo mi carta, deberán de ser movidos hacia adelante, ¿no? En una posición. Bueno, en el caso de que ustedes quieran reemplazar un elemento que está en la lista, bueno, pues habrá que utilizar set, para lo cual hay que pasar dos parámetros. Por un lado, el índice del elemento que va a ser reemplazado y el objeto nuevo que será insertado en esa posición. Entonces, si por ejemplo quisiéramos cambiar el nombre del último trabajo, que en este caso es capítulo 1, por capítulo 1 nuevo.pdf, entonces tenemos que investigar cuál es la posición que tiene el quinto elemento. Recuerda que en este momento ya tenemos 5 elementos. Entonces, ¿cuál sería el índice? Bueno, pues habría que, habría que recordar que los índices empiezan en 0, ¿verdad? Por lo tanto, para el quinto elemento, pues le correspondería el índice 4. Es decir, la, la posición nos estaría dando el índice una vez que le restemos 1, ¿verdad? Por lo tanto, entonces para el quinto elemento, que es el que tiene capítulo 1, pues tendremos que utilizar el índice 4 y ya después ponemos el nuevo objeto, que en este caso, bueno, sería la cadena capítulo 1 nuevo.pdf. Entonces, si volvemos a mostrar la lista, utilizando, pues pasándole la lista al método println, esto es lo que deberíamos, bueno, eso es lo que deberíamos de observar, ¿no? Como resultado. Bueno, list tiene el método size que te indica cuántos elementos están en la lista y entonces una manera como puedes realizar el último cambio que hicimos de trabajo, en vez de utilizar el valor de 4, podríamos utilizar size, bueno, la llamada al método size menos 1, con lo cual estaríamos obteniendo el índice del último elemento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta sería una solución más general que esta que tenemos acá, porque si siempre fuéramos a meterlo, bueno, estar cambiando el último elemento, pues esta sería la que nos convendría manejar si no sabemos cuántos elementos están en ese momento en la lista, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, entonces la instrucción pues la tendríamos que cambiar de esta manera. Observa que aquí estamos utilizando el método size y lo tenemos, este es un método de instancia y por lo tanto lo tenemos que calificar con el objeto, ¿verdad? Debemos de indicarle para qué objeto queremos saber el tamaño, ¿verdad? Bueno, otro método que también puede ser, que también es un método de instancia, que también puede ser de utilidad, es el método indexOf, el cual te estaría indicando la primera ocurrencia de un objeto dado dentro de la lista. Es decir, este es un método que nos sirve para saber si tenemos algo dentro de la lista. En caso de que no esté, entonces el método indexOf nos va a devolver -1. En caso de que esté, pues nos estaría, como decíamos, nos estaría dando el índice de donde está la primera ocurrencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos, bueno, está este ejemplo que sirve para revisar cuál es el índice del trabajo llamado mifoto.jpg. Entonces, podemos ver aquí que estamos entonces utilizando el método de instancia indexOf, que es el que te va a devolver un índice. Un índice es un valor entero. Y
le estamos pasando esto que es lo que queremos buscar, mi foto.jpg. Y entonces el resultado, o bueno, lo que devuelva la llamada al método indexOf se va a quedar en esta variable que aquí se está declarando, llamada índice. Y aquí estamos utilizando una estructura de selección para poner un mensaje de si encontró mi foto.jpg o no. Entonces, ¿cuándo se encuentra? Bueno, pues cuando el valor de índice sea diferente de -1. Y por lo tanto, bueno, entonces aquí dentro, bueno, cuando la condición se cumple, se está poniendo una salida a pantalla que indique pues precisamente eso, ¿no? Esta cadena literal dice mi foto.jpg está en posición índice 2 puntos y se está concatenando con lo que tenga la variable que fue declarada afuera de la estructura de selección que tiene el resultado de la llamada al método indexOf. En caso de que no se encuentre, bueno, pues tenemos otra salida a pantalla que se está poniendo dentro del cuerpo del else para indicar que no la encontró, ¿verdad? En este caso, bueno, pues mi foto .jpg sí está, por lo tanto, este es el mensaje que se deberá de mostrar, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Vemos que mi foto.jpg es el tercer objeto de la lista y por lo tanto, bueno, pues tiene índice 2. Recuerda que la posición te da el índice restándole 1. Bueno, en el caso de que necesites quitar un elemento, entonces hay dos opciones. Puedes utilizar el índice o puedes utilizar un objeto con el método remove. Este también es un método de instancia, por lo tanto necesitas poner un objeto de tipo lista. Y entonces cuando el elemento es quitado, los elementos que están enseguida a ese elemento van a ser desplazados hacia la izquierda. Recordarás hace un momento cuando estábamos comentando el método add, decíamos que si no lo agregas al final, entonces hay que hacer espacio. Y para hacer espacio, pues es necesario que movamos el último a la siguiente posición desocupada, después el penúltimo a la posición del último y así sucesivamente hasta que generes el espacio en donde va a entrar el elemento. Cuando quitas un elemento, bueno, digamos que hacemos la operación contraria. Sacas al elemento o lo quitas de la lista y ahí se genera un hueco y entonces ese hueco pues ahora debe de ser tapado y para taparlo pues entonces tomamos el siguiente elemento que está enseguida del elemento que fue quitado y lo pones en ese lugar. Y así te vas hasta que en un momento dado llegas al final. Bueno, entonces, si se quisiera quitar, por ejemplo, el trabajo que dice o que tiene la cadena mifoto.jpg, que como ya veíamos tiene índice 2, pues entonces lo tendríamos que codificar de esta manera. Hay que observar que el método remove estaría devolviendo el objeto que ha sido quitado. Algo que estoy ahorita recordando es que, por ejemplo, cuando utilizas también el método set, este te devuelve el objeto que se encontraba anteriormente. Recuerda que el método set sirve para poder modificar un objeto de la lista. Entonces, el método set, al igual que remove, te devuelven, bueno, en el caso de set, lo que estaría cambiando y en el caso de remove, lo que estaría quitando. Para lo cual, bueno, después podrías hacer alguna revisión si así fuera necesario. En caso de que le des un índice que no sea válido, es decir, un índice que no esté entre 0 y el tamaño de la lista -1, entonces se estaría generando esta excepción que ya habíamos dicho que no está marcada, que es index out of bound exception. La otra manera como puedes tú quitar a un elemento, pues es haciendo una referencia directa a ese objeto, es decir, podríamos pasarle al objeto que queremos quitar. Y en este caso, este método remove
pues no estaría devolviéndote el objeto que estás removiendo, porque pues, tú ya sabes cuál es ese objeto, pero te estaría devolviendo un valor booleano para indicar si ese elemento y por lo tanto si lo quito de la lista, ¿no? Te devuelve true en caso de que el elemento se encontraba y false en caso de que no hubiera estado. Bueno, la manera como trabaja esta versión sobrecargada del método remove es va buscando un objeto en la lista. Bueno, como en este caso tenemos para la cola de impresión tenemos cadenas, estaría buscando esta cadena, ¿no? mifoto.jpg. Y la clase string tiene el método equals que sirve para saber si un objeto, bueno, en este caso si una cadena es igual a otra cadena, o en otras palabras, pues para identificar un apareamiento. Cuando lo encuentra, entonces lo que hace a continuación pues es mover los elementos de tal manera que no haya un hueco en la lista, ¿verdad? Y bueno, también es necesario que el objeto, en este caso, bueno, el string si lo tiene, tenga definido este método equals. Cuando escribamos nuestras clases propias y que las vayamos a tener dentro de una clase colección, va a ser necesario precisamente que se defina este método equals. Bueno, por otra parte, el método get va a permitir que se obtenga un elemento particular de la lista utilizando su posición índice. Y bueno, si quisieras, por ejemplo, saber cuál es el primer objeto que está en la lista, que se llama cola imp, bueno, pues podríamos ponerlo así, get 0, ¿verdad? Si quisiéramos el último, entonces podríamos reemplazar el 0 por cola imp.size, paréntesis, para llamar al método size, menos 1, ¿verdad? Y de esa manera estaríamos obteniendo el último elemento que está en la lista. Al igual que sucede con el método remove cuando lo utilizas con un índice o el método set, este método get, si no le das un índice válido, podría generarte la excepción que habíamos ya comentado hace un momento, que era index-out-of-bound exception. Bueno, también podrías, además de index, bueno, podríamos, digámoslo así, utilizarlo para buscar. Hay otro método que también puede ser utilizado para saber si hay un elemento particular en la lista, ¿no? Y este es el método contains. Es es un método de instancia y a este pues habría, como se puede ver aquí en este ejemplo, pues habría que pasarle el objeto que se está buscando y este método contains te estaría devolviendo un valor booleano. Por lo tanto, si yo quisiera saber si por ejemplo, en cola imp se encuentra cierta cadena, bueno, si quiero hacer la revisión, pues lo que tendría que hacer es pongo mi estructura de selección y dentro de en donde va la expresión booleana, pues utilizo el método contains, ya decía, porque este devuelve un valor booleano y cuando te devuelve true, eso estaría indicando que lo encontró, ¿verdad? O que sí está. En caso de que no lo encuentre, pues estaría devolviendo false. Y bueno, pues allá, bueno, en este caso habría que poner, bueno, para este caso de revisión, pues eso es lo que bueno, se pone un else con su mensaje correspondiente, ¿verdad? Bueno, otro método que podría ser útil es el método isEmpty y al igual que el método contains te estaría devolviendo un valor booleano y te sirve para saber si la lista está vacía, ¿no? Entonces, cuando la lista está vacía, te daría el valor booleano de true. Caso contrario, te devuelve false. Entonces, bueno, el siguiente extracto de código
estaría siendo utilizado para revisar si efectivamente la lista está vacía